Sí. Eso, pasen adelante, tomar asiento. Vamos a comenzar entonces con la cuarta mesa. Para eso les pedimos que se ubiquen en este lugar calentito que estamos acá, gracias a la Universidad Mayor que nos da este espacio muy agradable. Quiero dar las gracias también a la parte técnica, al técnico, el sonido, que nos ha ayudado todos estos días también a que esto suene lo mejor posible. Entonces, partimos con la mesa número 4. Cuerpo, estética del folclore y estudios culturales. Modera el profesor Don Luis Achondo, etnomusicólogo de la Universidad de Brown, Estados Unidos, investigador postdoctoral Fondesit, Universidad Católica. Profesor, usted presenta a sus invitados. Muchas gracias. Hola a todos y todas, bienvenidos. Quería saludarlo a nombre del Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras, que está financiado por la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Y también quería agradecer al Núcleo de Investigación en Música, Sonido y Escucha del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor, que organiza y es sede de este encuentro. Las ponencias van a durar 20 minutos, las preguntas van a ser al final de todas las ponencias, así que cuando termine una o un presentador, va a continuar inmediatamente la o el siguiente. Ahora sí. Y aquellos que están en Zoom, por favor, les pido que mantengan sus micrófonos apagados. No sé si escucho la primera parte, pero agradecí a la NID y al CESMUS y al CIA. ¿Sí? Nuestra primera ponencia es presentada por Gabriel Sepúlveda, titulada Construcciones de las estructuras simbólicas del folclore arte en Fidel Sepúlveda, una propuesta para la estética del folclore. Gabriel es estudiante de Pedagogía en Filosofía de la Universidad Católica Silva Enríquez y ha trabajado en torno a las áreas de la estética y hermenéutica, publicando en las revistas Hermenéutica Intercultural y Proaires. Bien, muchas gracias a la organización, muchas gracias a la Universidad Mayor por brindar el espacio, como ya se ha dicho, también a mi casa de estudios, la Universidad Católica Silva Enríquez, por brindarme los espacios formativos y el proceso necesario para poder llegar a instancias como esta. Bueno, voy a comenzar con la ponencia. Si es que me prestan el botoncito. No hay problema, espera. La botonera, por favor. Bien. Quisiera comenzar esta ponencia con una pequeña nota autobiográfica. Corrían los primeros meses de 2019 cuando en las salas de clases de la Universidad de Silva Enríquez, la profesora Eileen Bravo, a quien aprovecho de saludar a la distancia, nos invitaba a mis compañeras y a mí a escribir nuestro primer texto filosófico. Un ensayo o un artículo de tema libre. Yo ya llevaba un par de años recorriendo las ruedas de cantores y ella me dio la oportunidad de indagar filosóficamente en los espacios del folclore. En ese camino conocí al profesor Nelson Rodríguez, que está de cumpleaños ayer y aprovecho de regalarle esta ponencia, que con el tiempo se volvería mi maestro. Él me guió por mis primeras lecturas entre las líneas de la estética y me prestó el libro Arte Vida de Fidel Sepúlveda hace 5 años. Está aquí, es este. Una selección póstuma de quien en algún momento fuera su profesor y el de muchos y muchas otras. Entre estas páginas encontré las claves para pensar y sentir, hacer estética del arte folclórico y comprender mejor los bailes y costumbres que me han acompañado desde pequeño dándome alegrías y amistades. Voy a inicio de esta manera para plantear este primer punto, la necesidad de una estética del folclore. Es necesaria una estética del folclore. Esta necesidad surge desde las entrañas de nuestras artes, pues una reflexión estética de nuestras costumbres es la posibilidad de comprender el cosmos que habitamos. Cosmos en sentido concreto,
como orden de los elementos materiales que estructuran el mundo, como el agua, la tierra y el fuego, y en sentido abstracto, el cosmos simbólico como estructuras simbólicas ordenadas que componen el mundo que habitamos y que están incrustadas en nuestros lenguajes y costumbres. Estas estructuras simbólicas y cómo se construyen serán el propósito de esta ponencia. Cabe decir que el cosmos simbólico contiene en sí un cosmos concreto, es decir, las relaciones de las comunidades con el mundo material que necesariamente están mediatizadas por las estructuras simbólicas. Por ejemplo, el fenómeno material de la muerte. ¿Algo pasó con la luz? Sí. El fenómeno material de la muerte por ejemplo, el fenómeno material de la muerte es signado por la comunidad y se construyen rituales en torno a ella. Una imagen arquetípica de esto último es el ritual del velorio por angelito, donde, en palabras del autor, en el canto por angelito, la estructura simbólica que vertebra este ritual es asistida por una vertiente verbal ritmada y rimada por la décima libra de un cuartetada. Esa es una cita de Fidel Sepúlveda, que desde el canto a lo poeta, sigue diciendo el autor, es el diseño verbal por el que se presencializa lo divino en el mundo. De este modo podemos reconocer que las estructuras simbólicas tienen la posibilidad de mostrar lo oculto, de presencializar lo ausente, encarnar lo divino. Cito, esta reencarnación simbólica es la que construye y profundiza la identidad de los pueblos, marcando las vías para la identidad subjetiva. El autor dirá, mi identidad es mi encuentro con mi ser esencial, con mis relaciones esenciales. Es como decir que me encuentro con mi sentido. La propuesta de Fidel Sepúlveda consta de leer las relaciones simbólicas de las comunidades a partir de sus obras vivas comunitarias, es decir, hacer una estética del folclore, de tal modo que logremos comprender el cosmos que compone el modo de habitar de la comunidad. Por lo tanto, podemos coincidir en que hacer una estética del folclore reúne la posibilidad de una hermenéutica del habitar. Una interpretación de cómo se habitan los territorios que se enfoque en indagar los sentidos que brotan desde las relaciones entre los individuos, las comunidades y el mundo material que habitan. A estas relaciones es que se refiere en parte el arte de vivir. El autor sostiene que la estética tradicional se ha dedicado a las obras de autor conocido. Dice, su paradigma es la obra maestra, cuya autoría la realizan los genios. Son obras acabadas, consideradas perfectas, insuperables. Y del otro lado están las denominadas obras de creación colectiva, lo que podemos denominar arte tradicional, arte popular, folclore. En estas obras es que podemos encontrar el sentido de vida de las comunidades y los individuos, en otras palabras, el modo de hacer su vida. Estas obras expresan las estructuras simbólicas que ya hemos presentado, son presentación y representación del arte de vivir. Es necesario en este punto distinguir, como lo haría Margot Loyola y Osvaldo Cádiz en el libro La cueca, danza de vida y muerte, entre el folclore y la proyección folclórica. El folclore es la obra colectiva y tradicional realizada en una comunidad con los fines que ella estime, religiosos, sociales o festivos, entre otros. Y la proyección folclórica es una síntesis del folclore dispuesto para ser presentado en un escenario y proyectar una parte de las tradiciones de una comunidad. Nos interesará en lo siguiente el folclore como obra colectiva viva y tradicional. Y en él reconocemos que el medio artístico por el que Fidel Sepúlveda reconoció principalmente el cosmos simbólico es la poesía. Aquí una cápita de lo que tengo en el texto. También hizo estudios sobre cuentos folclóricos. Este es uno de cuentos folclóricos para niños, si es que alguien lo quiere ver, lo puedo mostrar después. Y hay otros más de cuentos folclóricos en general, no tan solo para niños. Pero en este punto estamos hablando de poesía popular. Así, esta estética del folclore asume el objeto poético como objeto de análisis. Será en la poesía popular donde podemos reconocer los elementos fundamentales de los cosmos simbólicos. Un breve análisis de las bibliografías que esbozan los textos de Fidel Sepúlveda nos refiere directamente a esta estética como notas para una estética del folclore. Nos permitirá reconocer que reúne en su obra dos paradigmas filosóficos fundamentales, a saber, la hermenéutica desde autores como Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur, y que establece la interpretación de textos como medio para la comprensión del sentido como horizonte vital, y la lingüística, desde autores como Lévi-Strauss,
que desde la antropología estructural vinculó los estudios lingüísticos a la comprensión de las relaciones sociales. Es relevante reconocer estas corrientes porque nos indican que en el trabajo desarrollado por el filósofo chileno nos encontraremos con propuestas filosóficas que relevan los mismos conceptos con resultados diferentes. Así se conceptualizan los signos, símbolos, sintagmas y paradigmas, imbuyéndolos de significantes que enriquecen la comprensión de la poesía popular desde una filosofía que busca sus propios modelos. Sucintamente podemos decir de estos conceptos lo siguiente. El signo asume desde ambas filosofías la posición de un elemento que representa algo. El símbolo desde la hermenéutica nos retrotrae a un universalismo, en el que todo es símbolo, pues él hace que una cosa señale a otra, no en tanto cosa concreta, sino que en cómo la cosa nos sale al encuentro de la comprensión como fenómeno. Los sintagmas son estructuras lingüísticas que reúnen un grupo sintáctico, es decir, una reunión de palabras con un significado específico. Y los paradigmas son un conjunto de formas lingüísticas que funcionan como modelo para el lenguaje. Sintagma y paradigma están en relación recíproca. Podríamos decir que el sintagma es el modo en que nos expresamos y el paradigma el modo en que la expresión puede entenderse. Ambos son dinámicos y se mueven en los modos en que se mueve el lenguaje. De esta relación es que el filósofo de Cofquecura expone una oposición, una estética del sintagma y otra del paradigma. La primera nos ubica en la obra acabada, que constituye un grupo sintáctico acabado y con un significado establecido, agotado en sí mismo. La segunda apuntaría hacia una estética modélica y dinámica que se enfoca en las obras inacabadas. Es decir, la estética del folclore apuntaría a una estética paradigmática inacabada. Dicho de otro modo, esta es una estética de la apertura que no se agota en la obra, sino que en la apertura a los símbolos resignifica los modos en que se comprende la propia estética, la ética, la historia y la ontología. Los símbolos que indican al todo en sus signos se reúnen, configuran y modifican el paradigma desde el cual se estructuran las obras folclóricas. Con esto avanzamos al siguiente punto, el movimiento del paradigma y el horizonte de sentido. Considerar el dinamismo del paradigma y con ello una estética de la obra inacabada nos ubica en el reconocimiento de una estética del horizonte. El horizonte es horizonte de sentido, que se ubica frente a nuestra mirada en lo concreto y difuso de nuestras percepciones, en la realización del arte en la vida y de la vida en el arte. El filósofo alemán Gadamer sostendrá que también es interesante hablar de horizonte en el marco de la comprensión histórica, sobre todo cuando nos referimos a la pretensión de la conciencia histórica, de ver el pasado en su propio ser, no desde nuestros patrones y prejuicios contemporáneos, sino desde su propio horizonte histórico. De este modo entramos en el plano histórico de la construcción de las estructuras simbólicas, pues el folclore en su historicidad mantiene una relación intrínseca con la tradición. Ambas, tanto historia como tradición, se desenvuelven en el espacio de la recepción de lo dado por la comunidad y su transformación en el tiempo. En estricto, el folclore, en su estructura simbólica y en su realización material, por medio de la tradición y la historia, obtiene su realización y permanencia en el tiempo. Este es el elemento fundante de toda cultura. Sincrónica y diacrónicamente, es decir, al mismo tiempo y a través del tiempo, es que se movilizan los símbolos. Así se constituye el folclore como un fenómeno transhistórico. Pues es a lo largo del tiempo que se va configurando el texto, definiendo la invariante que optimiza la relación sintagma-paradigma. Así se traza la línea que dibuja la construcción de las estructuras simbólicas presentes en el folclore arte, en la reunión de sus signos materializados en su arte vivo, que construye una reunión de símbolos que establece el cosmos simbólico, que han transmitido dentro de la comunidad. Esta estructura simbólica tiene la forma de un corpus que se comporta como un macroorganismo estético expresivo del espíritu de una comunidad, por lo que es un ser en sí mismo que articula sentidos, movilizando el horizonte e instalándolo en lo próximo del acontecer estético de los pueblos. Así, el ser de la obra folclórica tiene en su cualidad óntica el cómo es su ser introyectado en un paradigma que se instala como proyecto inacabado, dinámico y mutable, modificando constantemente sus símbolos solo para reconocer en el cambio la estabilidad de lo tradicional.
La tradición, por lo tanto, ocupa el lugar de lo que permanece en el cambio, modificándose en su permanencia. Sea esto un texto, un movimiento, un estilo, un verso. Así se instalan en el marco de la poesía popular versos que se sostienen en la oralidad, de modo que ella constituye desde el pasado un presente que mediatiza la comprensión histórica de las comunidades. Por lo tanto, reconocer las estructuras simbólicas es una posibilidad para acceder a la constitución ontológica de los pueblos, en tanto reconocemos que su comprensión histórica es, en último término, su modo de comprenderse a sí mismo, desde la transmisión de su cultura, saberes, costumbres, lenguajes y todo cuanto constituye su ser en constante realización. En suma, el tiempo, la historia, los signos, símbolos y paradigmas constituyen el horizonte de sentido que se nos acerca en la expresión del folclorarte como estructura simbólica. Y con esto avanzamos al último punto: estética del folclor o hermenéutica del habitar. Desde estas reflexiones podemos plantearnos una posibilidad a partir de la estética del folclor, y para ello propongo una reflexión a partir de una cuarteta tradicional. Cimiento sobre cimiento, y sobre el cimiento un poste, y sobre el poste un molino, y sobre el molino un monte. Esta cuarteta fue enunciada por Fidel Sepúlveda para reconocer cómo las palabras en versos encuartetados arquitecturan el mundo. Es decir, los símbolos significan el mundo habitado por el poeta popular, que es también el pueblo que se poetiza a sí mismo. Con esta cuarteta podemos convocar tantas otras que en orden aditivo componen el paisaje habitado. Reconocemos en ello que si la poesía popular compone o arquitectura el mundo habitado, un análisis estético del folclore es también un análisis del habitar. Se moviliza, por consiguiente, el ejercicio estético a uno hermenéutico. Ya no es la obra folclórica la que nos convoca en sus propias estructuras a la comprensión de nuestro ser histórico, sino que desde la obra folclórica somos capaces de interpretar el mundo que habitamos desde nuestra realidad histórica. El horizonte vuelve a moverse, y es que la obra folclórica no es objetivable para el análisis, pues es arte vivo y dinámico, que dice de la comunidad. Aquello que dice de la comunidad es el cómo se habita el mundo y su cosmos material simbólico. El folclore es el arte que materializa el habitar, trenza en sus significantes los significados que configuran las constituciones ontológicas de las comunidades, y en tanto obra viva, dinamiza los símbolos en la tradición. Hacer estética del folclore es, por lo tanto, hacer hermenéutica de nuestro habitar como pueblo y el redescubrimiento de los cosmos que habitamos, nuestra relación con la tierra y el fuego, con el tiempo, con nuestras palabras, versos, danzas y comidas. Las estructuras simbólicas, por lo tanto, desbordan el folclorarte al materializarse en él, pues provienen del ejercicio concreto del habitar cotidiano. Es en el quehacer comunitario desde donde se articulan los símbolos y se construyen los significados que se constituyen en el habitar por la palabra. El ejercicio inverso, que el folclorarte constituye unilateralmente el habitar parece ser solo un intento por anquilosar el movimiento de las tradiciones o convertir el folclore en una institución. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Les vuelvo a recordar que las preguntas van a ser al final de las ponencias, así que recuerden cualquier pregunta que tengan para Gabriel para poder hacerla al final. Ahora tenemos a Natalia Vieleto. Natalia es investigadora y profesora asociada del CIA de la Universidad Mayor, doctora en musicología por UCLA. Ella investiga la historización y la socialidad de los procesos de sonido-escucha. En 2018 recibió el premio Samuel Claro Valdés. Su ponencia se llama Venganza Raíz y al sonar Mapurbe, la territorialización sónica de Añiñir, piedra, en Santiago. Ahí sí. Muchas gracias a todos por estar aquí, por su tiempo, por venir a escuchar este trabajo que está en desarrollo. Gracias a los organizadores, yo voy a aprovechar este espacio sobre todo para presentarles muchas preguntas que tengo sobre este caso. Les cuento que también esta ponencia en particular está inserta en un trabajo mayor de exploración. Bueno, ya me presentó Luis, yo estudio desde hace algunos años
culturas de escucha, procesos de escucha, antropología de los sentidos. Y desde hace algunos años, incluso creo que ya algunos han escuchado esta ponencia que di sobre el trabajo oral que se requiere para hacer una disociación de lo urbano con lo rural. Entonces, en ese trabajo es que yo empiezo a aproximarme al caso de David Aniñir, que es un poeta mapurbe, bastante también consolidado ya aquí en Chile. Les voy a pedir que escuchen unos poquitos segundos de cuál es su propuesta. Somos mapuches de hormigón. Debajo del asfalto duerme nuestra madre, explotada por un cabrón. Nacimos en la Mierdópolis por culpa del bute cantor. Nacimos en panadería para que nos coma la maldición. Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y ambulantes. Somos de los que quedamos en pocas partes. El mercado de la mano de obra nuestra vida. Bueno, este video fue registrado en el Festival Huetrúhuel en el Cerro Huelén en 2017 y desde más o menos el año 2014 Pedro Piedra y David Aniñir colaboran en esta lectura musicalizada de poemas tanto en espacios cerrados, bares, cantinas, como en el espacio público en diferentes intervenciones urbanas. El poema Mapurbe es un poemario, Venganza Raíz y el sonar Mapurbe, y también es el personaje literario que David Aniñir ha construido para presentarse públicamente, ¿no? El poema Mapurbe data del 2001 y el poemario en el 2005, que es cuando publica él la primera edición autoeditada. Y en este poemario él recurre a la conjunción de lenguas como el castellano, el mapuzungún, el inglés, el coa y el habla flaite, y propone el Mapurbe para problematizar las bases cosmogónicas de la identidad indígena mapuche en la ciudad. Especialmente también el tema del dominio del mapuzungún como, bueno, voy a elaborarla como vía legítima para hacer el ul, ¿no? El canto. Esto ya es parte también de mi interpretación, porque David no considera que lo que él hace es ul, y eso es un poco lo que quiero traer aquí a cuento, ¿no? Desde su publicación, el poemario ha capturado la atención de estudiosos de la literatura, de los estudios culturales urbanos, y en menor medida también de los estudios de performance, pero no aún de los estudios musicales, porque se considera poesía, ¿no? Literatura, ni tampoco de los estudios territoriales, que es hacia también donde yo he ido un poquito, ¿no? La poesía de Aniñir llamaba entonces a interpretar la importancia del lugar, la geografía y el hábitat en la formación de la identidad cultural y política y sus formas de subjetivación. También ha sido, a mi ver, una invitación a renegociar la relación intersubjetiva Winca-Mapuche, repensando los imaginarios asociados a cada grupo, en consideración a cómo esta interrelación se da específicamente en el contexto urbano. Y esto estamos pensando sobre todo en la década de los años 90, ¿no? Cuando el movimiento de reivindicación indígena era bien distinto a cómo se vive actualmente y también saliendo justamente de la dictadura, ¿no? O sea, quiero decir, en este momento postdictatorial. Ya voy a remitirme a lo que él me dijo de ese momento en nuestros intercambios. A inicios del siglo XXI, la noción Mapurbe, propuesta por Aniñir, problematizó las bases cosmogónicas de esta identidad indígena, pues el neologismo visibilizaba cómo dichas bases deben ser renegociadas en el contexto de la sensoafectividad urbana.
ahí donde, de acuerdo a la matriz colonial de América Latina, se marginaliza la presencia indígena en las urbes. Y esto no solamente como metáfora, es decir, el habitar mapuche es periférico en la ciudad de Santiago, ¿no? Así lo era. Ahora, bueno, estamos en un momento en que más mapuche viven en Santiago que en el Gualmapu, pero justamente aquí es donde se empieza a simbolizar esa presencia, ¿no? En su poder simbólico, el término remeció un cúmulo de oposiciones binarias, entre las que se incluyen, por ejemplo, como señalaba antes, la relación Huinca-Mapuche, la oposición Gualmapu-Santiago, también la oralidad versus la escritura, la tradición versus la modernidad, el habla legítima versus la bastarda, entre muchas más, y podría seguir. Aquí me voy a centrar un poquito en este tema de la tradición. El título de la ponencia, como vieron, tiene que ver con la territorialización y las estrategias de presentación pública de este poemario y la colaboración con Pedro Piedra, Pedro de Piedra, hay otro Pedro Piedra, que no es este músico, Pedro de Piedra, y ha puesto su reinterpretación no solo como una pieza literaria, sino como una performance músico-vocal que al ser escuchada en sitios urbanos emblemáticos, como aquí el Cerro Huelén, ha tenido múltiples efectos en lo identitario, lo territorial, lo musical, lo político y lo intersubjetivo. Mi intención es elevar algunas preguntas de orden identitario, político y epistemológico. En el orden de lo territorial, este trabajo está guiado por la hipótesis de que al ser presentada en el espacio público, la colaboración de… ¿cómo pasó? ¿Para dónde apunto? La colaboración de Aniñir Piedra posiciona la voz y el sonido musical como una forma de politizar la escucha. Perdón, me salté yo esto, pero esta es una crítica de un crítico literario de cuando se publica Mapurbe y que justamente llama la atención sobre el hecho de que el poemario no está escrito en Mapuzungún y no habla de la tradición, digamos, poética, ¿no? De alguna manera reminiscente a todos los imaginarios del Gualmapu, del campo, incluso del desplazado, ¿no? Entonces, esto es importante porque, claro, Aniñir es nacido en Santiago, entonces para él el Gualmapu era y siempre fue algo ajeno, algo que le viene de la generación de sus padres, no de su propia añoranza por el Gualmapu, ¿no? Pero bien, entonces yo decía… en esta colaboración entre Aniñir y Piedra, posicionan la voz como una forma de politizar la escucha, reivindicando la identidad cultural mapuche urbana como una identidad de frontera, conceptualización que en los primeros años del siglo XXI resultaba inédita y que ha tenido importantes implicaciones para las políticas identitarias de la población mapuche fuera del Gualmapu y que ahora vemos con este auge, digamos, del hip hop mapuche, del jazz mapuche, de muchas otras expresiones musicales, ¿no? Sí, enciende aquí. Ahí está. Esta es una de las intervenciones en espacios públicos, esto es la Plaza Bogotá, en San Miguel, que ellos hacen, bueno, David toma su electruca, le llama él a esa trutruca hecha de metal, y bueno, para mí en lo territorial no voy a ahondar mucho porque bueno, yo mandé esta propuesta hace algunos meses y ahora quise avanzar justamente por la naturaleza de este encuentro hacia el problema de la tradición, pero me parece que sí, en términos de lo territorial, aquí este tipo de intervenciones permiten la emergencia de lo que la autora Carla Berres denomina cartografías afectivas de la resonancia y que tiene que ver en cómo los modos en que las acciones sónicas que realizan distintos actores sociales, especialmente estos que tienen alguna marca, contribuyen a transformar la experiencia oral urbana y gestan nuevas formas de construir lugar, de arraigarse con la ciudad desde el oído y también con otros habitantes, ¿no? Es decir, lo que Ana María Ochoa también denomina
ensamblajes de escucha, ¿no? Cómo se permite construir todo un mundo de sentidos gracias a la vida acústica, o Steven Feld, que habla de las ontologías interrelacionadas. Dice Carla Bragas. Cuando me refiero a identidad de frontera, cuando hablo del caso de Aniñi como una identidad de frontera, pienso en el sujeto cruzado por dos identidades culturales. Y me remite mucho al caso de Guillermo Gómez Peña, un artista chicano atravesado por la frontera mexicoamericana, y también por la intelectual chicana Gloria Saldúa, que también se ancla en una identidad binacional, pero también posicionada ella misma desde la disidencia sexogenérica, en donde ella problematiza toda su orientación sexual como lesbiana, como parte de este cruzamiento y problematizando estas oposiciones, ¿no? Entonces, bien, ahora, ¿cómo traigo yo el problema de la tradición del UL? Y cómo lo relaciono con la práctica sónica y poética de Aniñi, la colaboración con Pedro, ¿no? O con Pedro Piedra. Y cómo esto incide en el orden de lo intersubjetivo. Esta interpretación resulta primero de esta reflexión que ya les hablaba antes de procesos intersensoriales, en donde sobre todo presto atención a la escucha del UL, o sea, el contexto y la situacionalidad en que se escucha el UL. Hablaba ahora el colega de la estructura simbólica, ¿no? Que no solamente tiene que ver con las estructuras mismas del texto, sino de todo un contexto que lo informa. Y por otro lado, también del trabajo etnográfico y de interlocución que he desarrollado junto con Aniñi y Piedra los últimos 6 meses más o menos. Hay dos puntos críticos en cuanto al modo tradicional, en como al menos a inicios del siglo XXI se configuraban los relatos sobre la identidad mapuche. Uno de ellos era la relación que los mapuches sostienen con la tierra, inscrita en su nombre mismo, Mapu, gente de tierra, mapuche, y donde el Gualmapu ha sido entendido como el territorio ancestral y sustento territorial que da materia a la cosmovisión y la filosofía. En esta relación entre la identidad cultural y la geografía, el mapuche desplazado del Gualmapu hacia la urbe conceptualiza el entorno urbano como huecufe, es decir, algo inherentemente negativo, como un territorio del Huinca, no mapuche, como recordatorio encarnado de las injusticias históricas en contra del mapuche, ¿no? Entonces, se vive este habitar urbano como una marginalización de alguna manera insuperable, porque el mapuche es extranjero en la urbe, se concebía un desarraigo desarticulador, en donde también está cruzado por el tema del despojo lingüístico y una sensoafectividad marcada por la línea colonial, ¿no? Despojo, desarraigo, maltrato a la naturaleza, etcétera, todas estas huellas del colonialismo winco. Al respecto, Gastón Sublet justamente levantó la pregunta, ¿no? Si el paraíso vegetal, que es el Gualmapu, ha sido el hábitat que dio forma a un tipo de hombre especial, cuya ontología está tan vinculada a la tierra y la naturaleza, entonces, ¿qué tipo de hombre se forma cuando esas bases ontológicas se trasladan a la ciudad? ¿Cómo se renueva cuando el proceso de despojo, injusticia y negación subsiste, pero ahora en el entorno urbano, ¿no? Y esto es mucho de lo que simboliza la poesía de Aniñi. Ahora, el UL, que recientemente ha adquirido mucha atención académica por justamente cómo abre puertas a esta filosofía nativa y epistemología también desde lo acústico y desde lo semántico. En el grupo de estudios que coordino, estamos trabajando justamente lecturas de esta idea del Zungun. Desiderio Catriquil, exacto, Desiderio Catriquil. Y entonces él problematiza justamente la noción del Zungun
varias excepciones, destaco estas tres, como un código de comunicación acústica entre entidades que tiene que ver con esto que postula Steven Feld de la acustemología interrelacional o como una forma de ontología interrelacional. También el Zungun por su contenido semántico, ¿no? Es decir, simplemente el significado de las palabras, y también como una teoría epistemológica nativa, ¿no? Es decir, el conocimiento de lo mapuche se da gracias a el dominio del mapuzungún y al entendimiento de los códigos que el zungún habilita, ¿no? Estas sonoridades, que es paisaje sonoro, que es código comunicativo, que son mensajes acústicos, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hay cuando se poetiza sobre lo mapuche sin recurrir al mapuzungún, salvo en algunas pequeñas alusiones a sonidos y términos, ¿no? Aniñir politiza este desplazamiento lingüístico apropiándose de esta lengua bastarda que él crea, el Spanglish y el Faitidungún, convirtiéndose el despojo lingüístico en una condición de existencia distintiva. En términos de lo textual también destaca su situacionalidad geocultural y poniendo en el centro del debate la emergencia de esta nueva identidad cultural que ya se apropia, pero no como huecufe, no como algo negativo, sino como algo que le habilita para hablar desde ese lugar periférico, fronterizo, etcétera, ¿no? Sobre esta biposicionalidad de su escucha voy a hablar más adelante. Tiene relevancia para el modo como él escucha y responde y entiende el rol social de Lul. Y bueno, creo, o al menos transitoriamente voy a proponer este Ul urbano como una forma de renegociar con las fuerzas de la tierra, que en el contexto urbano dejan de ser solamente naturales, ¿no? Incorpora entidades como el Huinca, como el Cuico, como la periferia urbana, el sujeto marginal urbano, que no necesariamente es mapuche, incorpora los trenes, los ríos malolientes, los corporativos, etcétera, algo que también suena, ¿no? Entonces, en lo que concierne ya a las estructuras musicales, por el momento detallo algunos modos en cómo la poesía de Anañir, su personaje mapurbe y su persona musical remecen las bases de esto supuestamente tradicional. Pedro Piedra, aquí está, es guitarrista autodidacta, trabaja con el colectivo Radio Manemi, que musicalizan muchas lecturas de poesía. También participa de la banda de ska Situación de Calle y ellos colaboran desde el 2014. Como ambos me contaron en sus primeras interacciones músico-poéticas en el 2014, Aniñir se resistió a recurrir a los marcajes sonoros de lo que se entendía típicamente como música mapuche, ¿no? Es decir, cuando se conocen y le dicen, oye, va a subir, a Pedro le dicen, va a subir un poeta mapuche, y entonces Pedro empieza a hacer con la guitarra un sonido muy parecido al trompe, ¿no? Entonces le dice a Nir, nada de trompes ni trutrucas, le pide a Piedra, tócate un Black Sabbath. Ahí sí nos entendimos, dicen ellos, y entonces empezaron a colaborar. Como me han explicado, lo de ellos es la creación de atmósferas sugerentes, paisajes sonoros, una identidad punky que se roban de todos lados. Sus influencias incluyen a Charly García, Los Fiscales, Pink Floyd, Philip Glass, etc. Más recientemente, también en vista del momento que el movimiento de reivindicación indígena actualmente atraviesa, David Aniñir se ha mostrado mucho más dispuesto a usar estas sonoridades, ¿no? Asociadas, y por eso ahora sale con su trutruca, en fin, digamos que usa y recurre también a estas marcas. Dice él, hacemos experimentación sonora usando sonoridades como el trompe, trutruca, pifilca, una mezcla de rock, punk, metal que se sustenta en la poética. Es una guarrada, dice Aniñir, de eso se trata. No me considero músico porque no canto, solo recito, pero sí me gusta jugar con los sonidos y hace muchas colaboraciones actualmente con numerosos grupos musicales como la Floripondio, Mapur, una canción que tienen que se llama Mapurbe, el trío Holman, con otra poema musicalizado que se llama Exploto el Pillán, etc. Entonces, insisto que más allá de las estructuras sonoras quiero
centrarme en las formas de transmisión comunitaria que hacen del UL una práctica cultural propia de la cosmogonía mapuche. Ya en un texto anterior, no se ve muy bien el título, pero lo trabajé con Catherine Burdick y hablaba justamente de las formas de colonización territorial. Ahí apunto a cómo la dimensión intersensorial de la escucha está determinada por todos los marcos socioperceptuales en las que ocurre en una determinada ocasión performática, ¿no? A donde apunto es que el UL no solo es canto, incluso ya entrando en materia de esto del UL, expresado en Mapuzungún, tampoco es únicamente un código sonoro comunicativo, interespecie, interrelacional, etcétera, sino que también es una forma de codificación intersensorial. Un tipo de lo que Robert Dylan denomina sensorial engagement con el entorno, ¿no? Cómo se involucra uno sensorialmente con el entorno, específicamente a partir del oído, ¿no? Esto se aprende, por supuesto, en el seno de la cultura y la comunidad, y no necesariamente en el territorio ancestral, ¿no? Y esto creo que el trabajo de interlocución que he podido desarrollar con Aniñir me permite ilustrarlo. Ya, estoy por cerrar. Primera evidencia es cómo él aprende a escribir y que tiene que ver con la transmisión oral de su madre y el intercambio epistolar que él sostiene con su familia en el Gualmapu, en donde el relato de lo que la familia le quiere contar y su mamá le dicta está en un lado de la carta, y en el anverso de la carta él cuenta todo lo que él vive a su prima que lee, y entonces ellos empiezan este intercambio muy cruzado por la oralidad. Entonces, y otra última cosa que quería yo señalarle es cómo Aniñir escucha el UL. Y para él es análogo al blues, algo que a mí me sorprendió mucho cuando me lo contó, ¿no? Me dijo, el UL es como el blues. Él no se refería específicamente a la armonía ni a la escala pentatónica, aunque la menciona, sino más a la función social, ¿no? Entonces él dice, el blues son cantos de trabajo y es lo mismo, ¿no? El ulcantún es similar a lo que pasaba con nuestra gente mayor cuando eran niños. Y me habló de todo el proceso de sociabilidad en el cual él se familiariza con el UL, empieza a incorporarlo a su experiencia cultural como mapuche en la urbe, y finalmente también él marca como un punto clave de inflexión él lo llama salir del closet de la poesía y o sea, él dice, yo estaba dentro del closet mapuche y dentro del closet como poeta. Y para él el guillatún, el primer guillatún al que asistió a fines de la dictadura, dice, fue un punto de inflexión en donde dijo, yo ya salgo del closet aquí, me dedico a ser poeta, y entonces ahí empieza a desarrollar toda esta vivencia de lo que es ser mapuche en la ciudad. Si hay más espacio en la sesión de preguntas y respuestas, puedo yo hacer alusión a todo esto sobre la escucha biposicionada, no esta escucha de frontera que él sostiene, habiendo vivido este doble aprendizaje, ¿no? de la experiencia urbana y la experiencia a distancia cultural de Loma Purbe con su experiencia de sociabilidad. Solo para concluir, es importante que estas instancias rituales del guillatún son formas primarias de transferencia cultural que en aquella época sí se desarrollaron en la ciudad y que marca justamente el anclaje cultural de lo mapuche en la urbe. Gracias. Y perdón por la extensión. Rubén Mañún, Natalia. Ahora vamos con Araucaria Rojas. Ella es doctoranda en literatura de la Universidad Católica. Es autora de una serie de libros y artículos académicos sobre folclore. Sus temas de interés están concentrados en la sociabilidad popular en un sentido amplio. Su ponencia se titula Cuerpo Popular y Derecho a Aparecer. Hace una breve reseña de las hermanas petorquinas. Ahí, ¿aló?
Buenas tardes. Yo les voy a compartir unas reflexiones que titulé Cuerpo Popular y Derecho a Parecer, hacia una breve reseña de las hermanas petorquinas. La historiografía, escrita por Miguel Luis Amunátegui, Benjamín Vicuña Maquena, José Sapiola, Eugenio Pereira Salas, entre otros, han convenido que las petorquinas fueron 3 hermanas: Carmen, Tránsito y Tadea Pinilla Cabrera, hijas de Tránsito y Micaela, las que se formaron como bailadoras de Zamacueca en la chingana de sus padres, ubicada en la calle La Matriz, en como se adivina, la ciudad de Petorca. Con el paso del tiempo, su fama fue tal que arribaron a Santiago y se presentaron primero en los parrales de los Baños de Gómez, en la calle Duarte, actual Lord Cochrane, y luego en el Café de la Baranda, mitad chingana y mitad posada, ubicada en calle Monjitas número 74, que existió hasta aproximadamente 1939. En 1830, se dice, habrían ascendido desde la pedestre chingana al señorial Teatro Municipal de Santiago. Justamente con los espectáculos como los de las petorquinas, se dice, el teatro fue perdiendo su vocación aristocrática para convertirse, en palabras de Vicente Grés, en la entretención de la canalla. El teatro daba cabida ya no solo a autos sacramentales o poemas religiosos, sino también a comedias o dramas sociales, los que eran coronados con el toquío y voceo de la impetuosa Zamacueca. Roberto Hernández rememora que en 1844 se presentaron también en el antiguo Teatro de la Victoria de Valparaíso, después del drama María Stuart, reina de Escocia. Entonces, las hermanas petorquinas bailaron Zamacueca, reafirmándose en ello su gracia y destreza en el baile nacional, donde, como dice Hernández, no tenían rivales. Vicente Grés, por su parte, señala: hemos oído decir a una dama que en su niñez asistió a aquellos espectáculos convertidos hoy en asuntos históricos, que en el Barbero de Sevilla, Rosina salía de traje de mora, lo mismo que en Otelo, y que en la escena en que baila don Bartolo, el tutor y la pupila se ponían a bailar una gavota, y luego llegaban Fígaro, hacía a un lado al doctor y comenzaba una zamacueca con Rosina. Unas cantoras petorquinas entonaban una famosa cueca y la orquesta dejaba a un lado a Rossini. No obstante el consenso basal que existe en torno a su biografía, se encuentra una contradicción entre las diversas fuentes. Unas dicen que eran cantoras, más otras las nombran bailarinas. Si bien Miguel Luis Amunátegui, Domingo Faustino Sarmiento, Benjamín Vicuña Maquena y Roberto Hernández, sus relatores más antiguos, las afirman danzantes, los más contemporáneos, en cambio, las aseguran cantarices. Es el caso de Luis Castro González, director de Los Chinganeros, quien en la cueca La aristocracia del canto las emparenta con las más grandes cantoras de todos los tiempos. Dice: la aristocracia del canto vistió la patria de flores, ya no está la Mecha Alonso, la brillante Raquel Torres. De las grandes cantoras están las Quintanas, las Dolores Muñoz de la Chingana. De la Chingana sí, las petorquinas, la María Ojos Verdes, las Parralinas. Ramillete de Azares de los Cantares. Sucede igual con el conjunto de cueca Las Peñas Casos, quienes les dedican una pieza, dicen, a una de las grandes cantoras de Chile. Es José Sapiola quien, a diferencia de los anteriores, describe la perfección y novedad de su canto y baile. Se observa entonces una ambigüedad en los documentos, lo que nos habla de figuras de contorno difuminado por el discurrir de la historia, escurridizas y diluidas en la ambivalencia a las que se relega. El cuerpo de las mujeres populares del siglo XIX, encarnado en las hermanas Pinilla, aparece con predominancia en los relatos. El historiador Eugenio Pereira Salas ancla su mirada en Carmen, una de las hermanas, y nos dice: con su gracia y sus bien torneadas piernas, se transformó muy pronto en la sílfide de los Andes y tuvo con los cascos revueltos a medio Santiago. Del Café de la Baranda, altar demasiado estrecho para sus innumerables fieles, las petorquinas subieron a los bastidores. El historiador decimonónico Miguel Luis Amunátegui también observa a Carmen y dice que ella era una bailarina de la tierra notable por su donosura, su agilidad, su garbo, su cuerpo escultural. La danza en que lucía no era académica ni con mucho, pero atraía las miradas y conquistaba bravos y palmoteros. El más contemporáneo Pablo Garrido las trata de mocitas y vírgenes, mientras Samuel Claro declara en el mismo tenor que sus características son la gracia, la belleza y las torneadas piernas. ¿Cómo aparece el relato del cuerpo de la mujer popular? Como se consigna, este se hace visible, descriptible para sus observadores.
Las piernas, el cuerpo escultural, la virginidad de estas hermanas se proponen como características dignas de ser resaltadas por todos quienes las retratan y en todos los tiempos. Las mujeres populares son relegadas a una suerte de erotización que se opondría, es probable, a la idea de decoro propia de las mujeres de la élite y con ello de toda la élite. Los apodos conferidos a Carmen Pinilla como Sílfide de los Andes o Terpsícore araucana refrendarían esta idea. Esta erotización palmaria se vincula asimismo con un descenso estrepitoso hacia lo exótico, hacia la alteridad nefanda que encarna el cuerpo de las hermanas Pinilla. Sumado a esto, se recurre con frecuencia para hablar de ellas adjetivos que muestran intensidad y desmesura. Roberto Hernández, para describir la presentación de las Pinilla, señala que aquello fue el acabose, mientras en palabras de Vicuña Maquena, levantaron al quinto cielo la fama de aquel baile durante el decenio de años de placer que más de una vez hizo tronar los púlpitos contra sus delirantes devaneos. El delirio y el acabose se adicionan a lo narrado por Miguel Luis Amunátegui. Carmen Pinilla invitó a los concurrentes al teatro con una esquela en que venía por un lado el programa de la función y por otro su propio retrato. Aquello fue considerado escandaloso por las señoras. Las Pinillas vuelven a ser vinculadas con lo que excede la norma, con lo que se desborda y con lo que está fuera de los marcos éticos aceptables. Así, el cuerpo de las Pinilla provoca desconcierto en la alta sociedad, de la que no son parte y en la que parecen irrumpir. Vicuña Maquena advertía que los picados por las petorquinas eran tan numerosos que la ciudad entera, más o menos, habría parecido una sarna o una tarantela. Era tal la influencia de estas mujeres que Sapiola recuerda que las famosas petorquinas que hicieron en el arte una revolución más trascendental que la que ocasionaron en Italia los sabios emigrados de Constantinopla en el siglo XV. Domingo Faustino Sarmiento, por su parte, hablaba de Carmen como la bailarina que elevaba al rango de un baile de espectáculo público la zamacueca nacida entre el pueblo y elevarla a una categoría, a ser un personaje que destierre de los bailes a la desabrida contradanza, al agitado vals y a toda esa caterva de insulsas monerías sin sentido, sin verdadero placer, sin verdadero encanto para apoderarse ella sola de la escena, reanimar los espíritus y dominarlo todo. Tanto Vicuña Maquena como Sapiola y Sarmiento nos hablan de mujeres disruptivas, las que transgreden el espacio del recato y que contravienen así el mundo de la élite. Varias novelas producidas entre 1870 y 1900 narran la existencia de cantoras y al menos 3 de ellas rememoran a las petorquinas. Los textos de corte por lo general naturalista y realista describen una tertulia mesurada y apacible en la que se desenvuelven sujetos de la élite en un mundo propio y conocido. De pronto la música comienza a intensificarse y la zamacueca aparece. El momento en que emerge la zamacueca está siempre vinculado a un festejo pronto a excederse. El canto, el baile, la música y los versos encarnan en las novelas el frenesí, la lascivia, una intrusión de soltura. En la novela La diversión de las familias de Moisés Vargas se relata: el salón de baile está nuevamente animado, la zamacueca se baila a todo trapo, la hora es bien avanzada, quizá sea el último baile que se toque, la mayor parte de los bailarines están beodos, se hacían movimientos de marcado abandono y de gracia lasciva que provocaban los aplausos de algunos mirones. Las posturas sensuales y provocativas a que se les presta la danza popular eran la que los circunstantes más aplaudían. Esto hacía que los bailarines se esmerasen en dar a las fases de aquel baile los más impúdicos movimientos. Hacia 1870, el mismo Moisés Vargas, en su novela Adiós a la vida, sitúa la escena en la Filarmónica del Club de la Reforma. Allí la orquesta modulaba una música tierna, blanda, dulce, sentimental. Al cesar el concierto, son invitadas al escenario las hermanas Pinilla, las que tocaban arpa y elevaban sus voces altas y nasales, nos dice el autor, para cantar una tonada. El escritor Ramón Pacheco, en tanto, hacia 1886, también rememora la figura de las petorquinas. Similar a lo que relata Vargas, Pacheco inicia la narración en el Teatro Municipal. En plena tertulia llegaban a este punto del diálogo cuando en el salón, donde había ido gradualmente en aumento la alegría y algazara, se oyó el grito de cueca, cueca, cueca. Surge la idea entonces de convocar otra vez a las Pinilla, las que se allegan para tocar con arpa y vihuela una zamacueca. Entonces en el ambiente se produce una animación radical, la seducción y la lascivia estallan y se despliegan para generar un delirio. Los concurrentes, acompañados del licor, van excitándose, nos dice Pacheco, hasta llegar a la enajenación.
Este estado es, como indica Le Breton en su texto Antropología del Cuerpo y Modernidad, la institución de una regla de transgresión en la que se lleva a los hombres a una liberación de las pulsiones habitualmente reprimidas. Los personajes descritos pasan de una condición de decoro y mesura, correlatado elocuentemente por una música suave y comedida, a un estado fervoroso, explosivo e incandescente, en que la música bulliciosa y estrepitosa del pueblo lo acompaña. Este estado es también de degeneración moral, en que los personajes descienden hacia lo prohibido, lo exótico y lo nefando, guiados siempre por la presencia de las hermanas Petorquinas. ¿Qué encarnan entonces las Pinilla? Primero, la liberación, la expansión de lo posible imaginado. La presencia de las Petorquinas quiebra la linealidad del mundo narrado para dar cuenta de la aparición del cuerpo y otra vez de la desmesura. Existe una concatenación entre erotismo y desborde, características que hacen cuerpo las mujeres del pueblo decimonónico. Con todo, el cuerpo de las hermanas se vuelve presente en los relatos, en los que se traba un vínculo inalterable entre ellas y lo voluptuoso y lo carnal. Sus cuerpos rebasan tanto lo que existe para la élite como lo que para ellas es manifiestamente deseable. Son asimismo portadoras de un estandarte de lo pintoresco y de lo grosero. Encarnan así lo inconcebible y en este lugar de expansión, de desdibujamiento o redibujamiento de límites, es que podría emerger su propia voz. Judith Butler, en su reciente texto Cuerpos aliados y lucha política, habla sobre el derecho a la aparición que tienen las vidas precarias. Si bien esto refiere a las vidas actuales y a un derecho contingente y urgente, creo que puede echarse mano a este concepto para decir que es preciso que las Petorquinas, vidas precarias del pasado, aparezcan. Esto es, emerjan desde la opacidad en que se les ha relegado el relato de varones para decir, para expresar su propia voz. Esto implicaría una fisura para el afán de construir una narración completa y total, y más bien se concentraría en la descodificación de, como dice Ranajit Guha, un fragmento no domesticado de la historia. El cuerpo, sabemos, ha sido un territorio de múltiples dominaciones, y propongo observar que las reseñas que se han volcado sobre las Petorquinas son una forma de dominación discursiva que se posa no sobre los cuerpos vivos, sino sobre estos cuerpos del pasado, de la historia. La historiografía escrita por varones con afán de transparencia, de decir sin velo lo que está allí, ha tenido el poder de domesticar el cuerpo de las mujeres, sobre todo las populares. Como señala Spivak, el subalterno no tiene historia y no puede hablar. Cuando este subalterno es una mujer, se encuentra todavía más profundamente en las sombras. Podríamos agregar que aquello es radical cuando esta mujer es popular. Una sombra que es más bien un ensombrecimiento y un mutismo que es más bien un enmudecimiento. Una suerte de mordaza historiográfica que la vuelve luego una mordaza histórica. Así, pienso, la historia de las mujeres populares del siglo XIX debe ser releída y reescrita. Es preciso buscar la voz que persiste en estas vidas precarias de la historia, en los pasados escamoteadores acaso inasibles, desentrañar cuál es su acontecimiento hasta alcanzar su inteligibilidad. Este gesto, Cabilo, no debe responder a lógicas que pretendan esencializar y sustancializar la idea de la propia voz, sino presentarse como una posibilidad, una fuga a la práctica historiográfica de la escritura misma de la historia. La Peta Basaure, Rosa Araneda, la Negra Rosalía, Ña Rutal, Ña Teresa Plaza, las Muñoces, las Pan de Huevos, todas las cantoras y bailarinas que ni siquiera tuvieron nombre para la historia, y por supuesto las Petorquinas, si bien nos legan apenas sus trazas, nos combinan a leer en reversa las fuentes, hasta ensayar una lectura y una escritura donde ellas aparezcan en la que oír sus voces, aunque leves, aunque bajas. Si convenimos que ellas hablan, ¿qué dicen las Petorquinas? ¿Dónde está su propia voz en el caso que la tengan? Para dar contestación a ello, se debe leer los documentos a ras de tierra con el fin de vislumbrar una posible agencia. Sin esta abertura, sin este pliegue, la historiografía sería solo un extenso desierto de despojo y de silencio. Es necesario restituir a las Petorquinas con nuevas perspectivas de investigación que se sustraigan de proyectos hegemónicos, monolíticos, patriarcales. Desde este lugar puede pensarse el baile mismo de la Espinilla como un gesto de resistencia que irrumpe en el mundo factual y literario de la élite. El erotismo significado por los varones podría concebirse no más que como un velo narrativo que las autoriza a existir, solo en tanto sean portadoras de lo sensual y del exceso. La aparición de las Pinillas puede proyectarse como expresión del devenir de la mujer popular del siglo XIX, de las que apenas resuenan sus estertores.
Con esta breve aproximación procuré no más que plantear las preguntas que me inquietan como investigadora al enfrentarme a la existencia narrativa y pasada de las mujeres populares, sin concluir necesariamente una respuesta definitiva o una respuesta siquiera satisfactoria. Muchas gracias, Araucaria. Ahora va a presentar Camila Rojas. Ella es actriz de la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen de La Mancha, licenciada en Dirección de Arte por la Universidad Mayor y payadora. Ha incursionado en la dramaturgia, desarrollándose principalmente en el colectivo La Candelaria. Ella va a presentar una ponencia titulada Mujeres en la Paya, relatos y reflexiones a partir del Encuentro Nacional de Payadoras. Hola, buenas tardes, o sea, buenos días, ¿o no? Buenas tardes ya, a todas, a todos, a todes. Bueno, la presente ponencia tiene como objetivo dar a conocer el proceso y los resultados del Encuentro Nacional de Payadoras realizado en julio de 2022 y que convocó por primera vez en un mismo escenario a 11 mujeres payadoras. Tiene un carácter testimonial y desde ese lugar busca además instalar reflexiones y cuestionamientos sobre el rol actual de la mujer en la paya chilena, considerando este encuentro como un hito histórico. En la paya, las y los poetas, generalmente acompañados de guitarra y guitarrón, construyen décimas y cuartetas en el momento, a partir de las propuestas del público, transformándose en cronistas de su época, siendo voz y carne de las preocupaciones e intereses del espectador, lo que le otorga un sentimiento de complicidad con el artista y compromiso con el espectáculo. Pero esta tradición ha tenido a lo largo de la historia un tinte predominantemente masculino. Así lo registraba Rodolfo Lenz en sus relatos que son fundacionales en el estudio de la poesía popular. Lo cito: las cantoras cultivan casi exclusivamente la lírica liviana, el baile y cantos alegres en estrofas de 4 y menos a menudo de 5 versos. Sus instrumentos son el arpa y la guitarra. Los hombres, en cambio, se dedican a los escasos restos del canto épico, romances, la lírica seria, la didáctica y la controversia poética llamada contrapunto. La forma métrica preferida es la décima espinela y su instrumento el sonoro guitarrón. A pesar de estas afirmaciones, destacadas poetas como Rosa Araneda, que mencionaba aquí recién la compañera Águeda Zamorano, y Violeta Parra han logrado trascender los registros de la poesía popular. Y es que es un hecho que la invisibilización y la discriminación de la mujer en la gran mayoría de los ámbitos de la vida. Sin ir más allá, la presencia de artistas mujeres, de autoras, pintoras, escultoras, músicas, es abismalmente distinta a la presencia de artistas hombres, y claro, evidentemente eso también sucede en la paya. Bueno, he tenido la oportunidad de estudiar distintos folclores latinoamericanos y en la mayoría de las tradiciones ha sucedido lo mismo. La mujer ha estado siempre presente en torno a la tradición, pero con un pasito al lado. Muchas veces, muchas de ellas llegaron a ser parte creativa, musical y poéticamente de los espacios, pero no figuran en los registros históricos. Cito ahora a Daniela Poblete, que nos dice: generalmente la presencia femenina reconocida por los cantores a los poetas como parte de su formación musical corresponde a la propia madre o abuela, cuya práctica es correctamente enmarcada en la distribución binaria del canto folclórico que proponía Lenz, como se citó recientemente. Dicen, era cantora de cuecas y tonadas, era tocadora de arpa o guitarra. La mujer, madre, abuela, generalmente no se individualiza por su nombre, posiblemente como residuo de su asociación a la categoría de lo natural, donde también ingresan lo folclórico y su pertenencia a la comunidad, al mundo del anonimato. Como nos explica ahí, la citaba Daniela Poblete en su ensayo Configuraciones de género en la tradición, masculinidades hegemónicas y silenciamientos femeninos en el canto a lo poeta y la paya, que es un texto basal para esta ponencia. Bueno, otras muchas mujeres han estado presentes en la tradición, pero relegadas a las actividades domésticas, encargadas de preparar la comida y servirla en la fiesta o vigilia, atender a las niñas y ocuparse de que todo salga bien en ese aspecto. Es así de básico. Partiendo desde ahí, evidentemente se merma el desarrollo artístico de las mujeres, que tenemos esa desventaja histórica.
Los cambios culturales vienen sucediendo hace años, pero aunque existen avances notorios en ese plano, muchas de estas prácticas persisten hasta el día de hoy. Ahora sí. El día 31 de julio de 2022, en el marco del Día del Payador, se realizó el primer encuentro nacional de payadoras que logró reunir a 11 cultoras de distintos lugares del país en un mismo escenario. Es importante decir que si bien han existido otros encuentros exclusivamente de payadoras, este fue el primero donde se lograba reunir a tantas en una misma instancia. Para contextualizar, este encuentro fue gestado por Denise Pizarro y quien les habla, que tuve la oportunidad de participar como gestora y también como payadora, y en colaboración de la Corporación Versos de Ida y Vuelta. Estuvo financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de un fondo concursable, Fondar Regional, en su línea de cultura tradicional y popular, que, cabe mencionar, desapareció el año siguiente. Bueno, desde la postulación se consideraron 2 días de trabajo para este encuentro. El primer día, llamado Diálogos Colaborativos, que consistió en un encuentro interno que se planteó desde la necesidad de establecer un vínculo a través del diálogo íntimo entre las cultoras, un espacio de aprendizaje mutuo considerado vital para crear un ambiente de confianza y empatía. Luego, el segundo día se llevó a cabo en el Teatro Violeta Parra de Cerro Navia y contó con la presencia de 250 espectadores, entre ellos la subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, y otras autoridades de las culturas y las artes. A medida que nos fuimos acercando a los días del encuentro programado, se comenzó a visibilizar la importancia histórica que generaba un evento como este, y producto de ello pudimos sumar un tercer día, que cronológicamente sería el primero como hito de lanzamiento, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, con un conversatorio llamado La puesta en valor de la mujer en la paya chilena, que contó con la presencia de algunas payadoras, autoridades de la universidad, la Seremi de Cultura de la región metropolitana, y que finalizó con una intervención de improvisación, por supuesto. Para facilitar el orden de la exposición, dividiré el análisis en 3 ejes. 1, la construcción e importancia del encuentro interno y las reflexiones que llevaron a cabo las payadoras en esa instancia. 2, el encuentro público en Cerro Navia. Y 3, los nuevos desafíos, vislumbrar los nuevos desafíos y preguntas en torno a los ejes anteriores, con el fin de entregar nuevas sendas para el desarrollo de la paya de mujeres y disidencias en el territorio chileno. Comenzamos entonces con el encuentro interno, llamado Diálogos Colaborativos. Esta jornada, como bien decía recién, se planteó primero desde la necesidad de establecer lazos entre las payadoras, ya que muchas de nosotras no nos conocíamos, y inmediatamente empezó a marcar un cambio en el género encuentro de payadoras. En primer lugar, y acogiendo estos objetivos, el espacio fue inclusivo de las maternidades, por lo que pudimos compartir entre nosotras, pero también con la tranquilidad de que nuestras hijas, hijos, estaban seguras y con nosotras. Y aspecto que quiero resaltar, porque aunque quizás a alguien le pueda parecer un detalle, es de vital importancia para no mermar el desarrollo artístico de las mujeres que deciden ser madres. Bueno, ahí nos recibió entonces esta casa con este cartel que decía Espacio de Amor, bienvenidas payadoras. Al llegar al espacio estaban planteadas algunas actividades de conversación, pero había tal efervescencia entre todas que comenzamos conociéndonos con lo que mejor sabemos hacer, que es cantar e improvisar. Luego de eso compartimos en torno a 3 mesas de trabajo que en un primer momento se plantearon bajo la metodología de grupos rotativos, pero ante la necesidad de conocernos entre todas, el grupo sugirió hacerlo en una gran mesa. Entonces ahí tuvimos que juntar todo porque queríamos conocernos y escucharnos efectivamente entre todas. Bueno, ante la propuesta nos adaptamos y si bien trabajamos todas juntas, se mantuvieron las temáticas de las mesas, que eran 3. La raíz, la siembra y el florecer. En todas las mesas estaban dispuestos manteles de papel para apuntar ideas, lápices, tizas y distintos materiales que pudieran servir para comenzar a soltar nuestras ideas. La primera mesa, la raíz, tenía como objetivo, como bien dice, hablar de nuestras raíces, sobre cómo llegamos al canto y la improvisación, con qué nos encontramos en el camino, quién nos acogió, quién nos enseñó.
Todas tuvimos la oportunidad de hablar y de ser escuchadas independiente del tiempo que lleváramos en el oficio. Hay que resaltar que la paya, tal como otras tradiciones, presenta una composición jerárquica y vertical entre sus cultores, que responde a una mirada y a un sistema patriarcal. En este espacio nos planteamos desde la horizontalidad. Todas tuvimos el mismo derecho de ser escuchadas y nos sorprendimos con nuestras historias porque muchas veces tenían fuertes conexiones a pesar de las distintas trayectorias y los distintos escenarios socioculturales donde cada una se ha desarrollado. Lo que más se repetía en esa instancia tenía que ver con las abuelas, con las ancestras, con Violeta Parra, con las familias, la conexión con la tierra, lo sagrado, lo íntimo, y desde esa intimidad empezaron a surgir también conexiones desde algunas sombras, como los miedos. La segunda mesa, que era la siembra, tenía que ver con el presente, con qué estamos haciendo y cómo nos sentimos. Y ante distintas realidades, nuevamente se comenzó a llegar a lugares en común. Cito algunas frases que surgieron en los escritos que quedaron de ese día. Hay una barrera que no sé quién pone. ¿Bajo qué sombra me arrimo? Por mucho tiempo me callé. Este es el momento. Impostora. Me inspira a ver a otras, cumpliendo el sueño de mi abuela. Quien canta, su mal espanta. Tengo que decir que todo esto no estuvo exento de discusiones o distintos puntos de vista, porque somos personas distintas, tenemos distintas historias y vemos la vida desde distintos discursos. Pero tal como recién mencionaba, este espacio de horizontalidad nos situó en un lugar de respeto y de aprendizaje generoso, porque tanto las menos experimentadas o con menos escenario de payadora pudimos aprender de las que tenían más trayectoria, como ellas de nosotras. Y eso es un quiebre importantísimo porque se empieza a difuminar el estricto canon, parte del hábitus de la paya, como lo define Daniela Poblete, del maestro aprendiz. A cambio, empieza a aparecer de forma paralela la sororidad, que no quiere decir que seamos todas amigas o que hay que avalar a otra mujer, aunque se equivoque solo porque es mujer, sino que empieza a aparecer la solidaridad entre mujeres en un contexto de discriminación de género y violencia hacia las mujeres. Si bien todas reconocemos maestras y maestros en nuestro camino, en esta horizontalidad todas podemos serlo, todas podemos aprender de la otra y todas nos autorizamos y nos empujamos hacia adelante entre todas. Por último, la mesa llamada Florecer, que tenía que ver con las proyecciones, hacia dónde vamos, qué queremos y cómo nos proyectamos. Ante estas preguntas surgieron frases como generar espacios de conversación, tenemos que convocar a más mujeres, generar estudios propios, habitar otros espacios, integrar, avanzar sin miedo, que no hayan líneas de jerarquías, siempre es personal y siempre es colectivo. Y así fue que colectivamente recogimos las palabras que habían quedado escritas y entre todas nos propusimos crear una nueva décima de despedida para esta instancia, ya que concordamos entre todas que cantar la despedida tradicional que enuncia "somos cantores chilenos", después de todas nuestras reflexiones sobre el rol de las payadoras mujeres, no nos acomodaba. El trabajo de creación nuevamente fue horizontal, lo que empezaba a mostrar un cambio performativo desde ese género en el encuentro, que se vio reflejado en esa emocionante décima final. Pasamos al encuentro público entonces. El segundo día se realizó el encuentro abierto a público, que desde su convocatoria y la llegada del público presente evidenciaba ya un cambio sustancial en cuanto a la generación de nuevas audiencias. En primer lugar, entender que la creación y el financiamiento de un encuentro de este tipo inicialmente dialoga con las demandas de igualdad de género instalada por los feminismos, y considerando que el hábitus de la paya es que es un espacio predominantemente masculino, un encuentro de payadoras, irrumpe ese paradigma instalando otra composición performativa. Este término que sugiere Alejandro Madrid cuando nos dice que el acto de creación puede ofrecer al compositor liminal, en este caso a la mujer payadora, la posibilidad, intencional o no, de resolver los discursos contradictorios a los que se enfrenta como individuo que vive en fronteras culturales. Es así como esta acción, encuentro, que en un primer momento se instala desde el discurso disruptivo de ese hábito, evidencia en la improvisación una temática de género, de reivindicación del rol de la mujer, de empoderamiento y de validación entre mujeres. Y aquí cabe resaltar que no todas las payadoras presentes en este encuentro se consideran o identifican con discursos feministas. Sin embargo, la instalación de este discurso en el escenario desde lo performativo y lo performático captura otro tipo de público
que no es asiduo a asistir a encuentros de payadores, pero sí está interesado por las demandas sociales o de igualdad de género, como fue, por ejemplo, la presencia de representantes de la Coordinadora 8M o de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Se amplía entonces la audiencia porque convoca a otras comunidades desde la empatía. Los aspectos performáticos del encuentro, por su parte, implicaron también un cambio de la performance de los encuentros tradicionales, partiendo por el número de payadoras en el escenario, pero además la forma de presentar el espectáculo. Decidimos comenzar en una gran ronda para mostrarnos en nuestra presentación tradicional. Deme un segundo, sí. En décima, y luego un espacio para mostrar las destrezas de cada una, equiparando la presencia en el escenario, respetando los lugares seguros de cada una también y lanzándonos a jugar y a disfrutar, por supuesto. Así pudimos ver, por ejemplo, desde un contrapunto en personificación, otro a 2 razones, y hasta un contrapunto redoblado en guitarrón. Se consideró en esta instancia la presencia de compañeras músicas instrumentistas para apoyar y fortalecer el espectáculo en el momento tradicional de las cuecas. Y la presencia también de una compañera chinchinera que nos ayudó a dar ritmo al encuentro, que tuvo una duración de casi 3 horas. El último punto es los nuevos desafíos y preguntas. Lo primero, después de esta instancia que nos preguntamos, es ¿y qué viene después de esto? ¿Cómo esto se puede transformar en un cambio de paradigma? ¿Puede transformarse en un cambio de paradigma? Y bueno, lejos de encontrar respuestas o certezas, surgen más preguntas aún. ¿Cómo podemos incrementar la presencia de payadoras en los escenarios? En mi corto camino como payadora me tocó en algún momento, luego de una presentación y hablando sobre esta necesidad de incluir a las payadoras, escuchar una desafortunada frase proveniente de un destacado joven payador, quien me afirmó, y lo cito textualmente: en Chile no hay payadoras mujeres buenas, dijo. Por supuesto que la conversación no se acabó ahí, pero yo me pregunto, sobre todo después de una tremenda experiencia como la que les acabo de exponer, y entendiendo que la paya es un oficio que se ejerce con el público necesariamente, ¿cómo podemos las payadoras que estamos empezando, por ejemplo, y que de a poco vamos siendo más, tener más cancha en un escenario que ya hablábamos, habita la verticalidad y la jerarquía? Como mencionaba desde el comienzo, si bien existe una desventaja histórica, donde la historia oficial ha omitido nombres referentes y donde la mención de payadoras mujeres en los escenarios es reciente, ¿cómo vamos a ir de igual? Si el número de mujeres y de hombres improvisando es tan abismalmente distinto. Si muchas de nosotras venimos empezando y otras que llevan más tiempo han tenido menos posibilidades de escenario que un hombre, sin contar los aspectos sociales que en el sistema patriarcal coartan las posibilidades de desarrollo de las mujeres. Y cuando hablo de las posibilidades de escenario me refiero no a los espacios autogestionados, sino a los espacios oficiales. El año 2021, por ejemplo, un año antes de este encuentro, se realizó un encuentro online a cargo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. En este encuentro fue transmitido y celebraba, al igual que este encuentro, el Día Nacional del Payador. En ese momento participaron más de 20 payadores y solo 3 mujeres. Ese mismo año, meses antes, para el Día del Patrimonio, en el mismo contexto, se realizó otro encuentro donde nuevamente participaron más de 20 payadores y solo 2 mujeres, y una de ellas solamente animaba. Entonces es válido preguntarse, ¿será necesario pensar, por ejemplo, en una cuota de paridad, algo como un cupo reservado? ¿Cómo se nivela la cancha? ¿Se hubiera logrado, por ejemplo, en la antigua Convención Constituyente, una Cámara paritaria sin la obligatoriedad de serlo? Con esto no quiero sentenciar que la respuesta es la paridad o la inclusión obligatoria de mujeres payadoras. Sin embargo, es urgente el pensarlo. ¿Cómo se le da visibilidad al trabajo que estén realizando las payadoras? ¿Por qué las mujeres no se sienten llamadas a participar de las actividades gremiales, por ejemplo? ¿Se puede pensar en 2023 las organizaciones sin un enfoque de género? ¿Sin incluir mujeres en las formaciones oficiales? ¿Cómo se hace este cambio de paradigma? ¿Cómo nos hacemos cargo de estos discursos? Hablamos de paridad, por ejemplo, pero tenemos conciencia que como mujeres pertenecientes a una tradición que empuja al hombre por sobre la mujer, también tenemos que generar nuestros propios espacios de exposición y de aprendizaje. Autogestión y espacios separatistas, pero también espacios paritarios, espacios libres de violencia, que respeten las maternidades y que respeten las demandas por la igualdad. Hay otras formas. Este encuentro es una de las posibilidades, pero hay muchas más. Para despedirme, quisiera compartirles el registro de la 10ª de despedida que escribimos y que cantamos para ese momento.
y nombrar y agradecer a cada una de mis compañeras payadoras de ese encuentro que tienen un nombre, un rostro y que están escribiendo la historia. Ellas son Cecilia Astorga, Ruth Barrales, María Antonieta Contreras, La Charagüilla, Emma Madariaga, La Perdiz Isidora, Cami Rojas Torres, Valentina Isidora, Caro López La Revoltosa, Miriam Arancibia y Javiera Buceta. Si me puedes ayudar con el video. Les dejo entonces la décima de despedida que compartimos en el encuentro interno. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Tenemos cerca de 25 minutos para preguntas, comentarios, etc. También quería recordar que la gente en Zoom puede hacer las preguntas a través del chat o también puede levantar la mano en el Zoom y hacer sus preguntas. Así que eso. Leo. Bueno, hola, muchas gracias a las colegas, al colega. Bueno, tengo obviamente una pregunta para Natalia, porque bueno, hemos coincidido en estas exploraciones también con Luis Achondo. Y bueno, ya es en torno al UL. Quería sumar otra pregunta en realidad a las preguntas que planteabas de... si entendí bien, la concepción del UL de Aniñir, o sea, él consideraba que no hacía UL porque su poesía no era en mapudungún y porque tampoco cantaba, porque recitaba. Ya. Bueno, los músicos, el colectivo de músicos mapuche con el que yo me he relacionado acá en Santiago tiene otra concepción del UL y eso es lo que quería plantear. Su teorización del UL o Ulcantún creo que es más amplia, porque por ejemplo, Daniela Millaleo, cantautora mapuche, canta en español con algunas palabras mapudungún, poquitas palabras mapudungún, canciones casi todas en español, y considera que eso es Ulcantún. Y ella se considera Ulcantufe, o al menos... están tratando de instalar esa concepción del UL mucho más amplia. Lo mismo que Trafe, cantautor mapuche. Guayquil también, ¿cierto? Habla de Ulcantún, de que comparte Ulcantún, él es un Ulcantufe. Entonces, me parece que la teorización sobre el UL y Ulcantún de estos músicos mapuche que menciono es radicalmente diferente a la de David Aniñir. Entonces, no sé, quería sumar complejidad en ese sentido de que
hay varias concepciones de músicos, artistas mapuche sobre el ul dando vueltas. Y la de Aniñir me sonaba que incluso podía considerarse un tanto esencialista, como que el ul es eso que se hace en el Gualmapu, que tiene que ser en Mapudungún. Entonces, con todo el respeto, por supuesto, que me merece el trabajo de Aniñir, que me parece increíble. Y la otra pregunta era para Camila. Bueno, tú mencionabas mucho esta lógica colaborativa del trabajo de las payadoras, ¿no? Y seguro ya se ha hablado de esto, pero me llama la atención también en otras ruedas, por ejemplo, ruedas de cantora, de cueca, compañeras que critican mucho la forma de esta rivalidad de quién es el mejor en las ruedas de cantores hombres versus la lógica de la rueda de cantora, que es mucho más colaborativa. Entonces quería preguntarte si consideras que esta otra lógica colaborativa, no del desafío, no de la pelea, que es muy de machito latinoamericano, es una lógica transversal a estos espacios de cantoras, ya sean payadoras o cantoras de cueca u otros géneros. Gracias. Ahí va otra. Ahí se escucha, ¿no? Sí, bueno, primero que nada yo recién llegué a plantear el problema por temas míos de administración del argumento y porque también me hace falta mucha interlocución. Y gracias por el espacio, porque después de haber presentado entendí muchas más cosas que apunté aquí. Entonces, en realidad, parte de esta pregunta que me hago no es tanto sobre la naturaleza del ul, sino sobre cómo ocurrió en el caso de Aniñir, que de alguna manera es representativo también de una colectividad, cómo ocurrió la simbolización de la experiencia mapuche urbana en el momento en el que ocurrió. Y aquí estoy pensando en revoluciones sensoriales, ¿no es cierto? En un momento de extrañamiento que atravesó él, y cómo este momento de extrañamiento sensorial se da en un proceso mediante el cual Aniñir empieza a vivir las formas de transferencia cultural mapuche fuera del Gualmapu para esa generación, ¿no es cierto? Para esa primera generación de mapurbes. Y ahí sí creo, coincido contigo en que las nuevas generaciones de cantantes sí es como también la revolución ahora de la disidencia sexogenérica, ¿no? Se vive con mucha más fluidez estas fronteras de la heteronorma, igual de las fronteras culturales, como se viven ahora es muy distinto a como se vivían en los años 90. Entonces, por eso yo he prestado atención a la figura de Aniñir. Y él encuentra en este proceso, más bien encuentro yo a partir de la interlocución con él, estos momentos en donde él vive estas revoluciones sensoriales, ¿no? En su propia experiencia cultural, que son las cartas, o sea, el intercambio epistolar entre su mamá y su tía, y al reverso de la carta entre él y su prima, en donde él conoce el Gualmapu por la transcripción que debe hacer para su madre, pero con el complemento oral también de su mamá. O sea, él me dice, es que leer la carta era una cosa, pero escuchar a mi mamá que complementaba y me creaba toda una imagen de lo que era el campo y las vacas y los chanchos pariendo, empiezo yo a hacerme una idea de ese mundo que no conocía, ¿no? Y otro que me habló mucho de esto es la fiesta de los domingos en Estación Central, que ponían un cordero a cocer y todo. Entonces, él ahí tiene esa vivencia de la convivencia, en fin, les puedo hablar, no quiero restarle tiempo a la colega, pero son momentos que él me ha explicado que si yo volviera a presentar la ponencia se los contaría. Porque recién me cayó el 20, ¿no? El Guillatún, el fin de la dictadura, el movimiento zapatista mexicano, pero finalmente estos momentos, digamos, en su propia biografía también representan una vivencia comunitaria en esa época, ¿no? A fines de los 80, inicios de los 90. Y yo nada más quiero sumar, porque está relacionada con la pregunta también que te hace Leo,
Camila, en esto de la pregunta que nos haces, ¿no? Como la necesidad de incrementar la presencia de las payadoras en el escenario, yo también pensaba en la necesidad de subvertir los códigos para visibilizar la praxis, ¿no? O sea, que tiene que ver con el argumento de Rita Segato de justamente politizar lo doméstico. Entonces, esta praxis femenina en la tradición no ha ocurrido en el escenario, ¿no es cierto? Ha sido una práctica más doméstica, más íntima y todo. Entonces, ¿cómo hacer para subvertir ese código y dar visibilidad histórica, o sea, subvertir la historiografía también de una praxis que no, su trayectoria no ha sido en escena, ¿no? ¿Me escucho? Sí. Bueno, respondiendo a la pregunta primero sobre lo de la rueda de cantoras, por ejemplo, de Cueca, este encuentro, la formación de este encuentro de payadoras surge también un poco a partir de la experiencia vivida en las ruedas de cantoras de Cueca. Yo participo también de las ruedas de Cueca y hace algunos años, no recuerdo bien, 4 o 5 quizás, las cantoras comenzaron a organizarse y a realizar encuentros separatistas y a hacer encuentros nacionales donde, bueno, ellas no contemplan una exposición a público, sino son más bien encuentros internos. Yo he tenido la oportunidad de participé en el primero que fue acá en Santiago, pero han ido rotando de regiones, precisamente con el fin de crear nuevas formas de aprendizaje en esta forma más horizontal que hablaba yo antes, ¿cierto? A partir de esa idea, en la postulación del proyecto, decidimos que a las payadoras nos hacía falta un espacio de conocernos, porque no nos conocíamos, muchas nos habíamos visto o conocíamos a través de lo que han hecho, ¿no? Pero no de conversar ni saber y entender que nos sucede lo mismo o, no sé, entrar en diálogo, ¿no? Y creo que es esta forma horizontal un poco transversal a las ruedas de cantoras, no solamente de Cueca, por ejemplo, en el son jarocho mexicano, en Chile también tenemos una colectiva de jaraneras de Chile. Tenemos el ejemplo hay una colectiva de son jarocho feminista, que también vuelve a comprender la lógica de la horizontalidad por sobre la verticalidad, que es lo que nombrabas tú de los rangos, de los codazos para el que canta más bajo, ¿cierto? Y después del codazo, en estos espacios se ofrece la mano, ¿no? Como te levanto, no te empujo. Eso. Es un espacio de diálogo, así que... Hola, gracias por sus presentaciones. Tengo un comentario y una pregunta para Araucaria. Gracias por la ponencia. Me quedé pensando en esta posibilidad de que las petorquinas aparezcan, o su derecho a aparecer, y pensaba como en la dificultad de leer justamente estas fuentes que sabemos que han sido escritas por hombres, de una mirada muy masculina acerca del cuerpo de la mujer y todo esto, y cómo releer esas fuentes o buscar otras, y me preguntaba si ves alguna utilidad práctica en tal vez como proyectar algunas de las discusiones que se han dado en torno a casos muy posteriores, estoy pensando en el siglo XX, como Carmen Miranda, Ima Sumac, como personas que han sido evidentemente exotizadas de manera exagerada, pero que al mismo tiempo han posibilitado lecturas donde aparece la agencia de ellas, ¿no? De ellas como artistas. Entonces, pensaba que de todo lo que describiste era muy potente esa anécdota de la invitación o de la carta que tiene la imagen, ¿no? Y cómo hay una... puede haber, no sé quién produjo esa imagen, a lo mejor tú tienes una idea más clara, pero hay una agencia que se puede leer en esa disputa de poner el cuerpo en el espacio público, ¿no? E incluso someterlo a la mirada, bueno, erotizante del otro. Eso, más bien un comentario. Gracias. Sí, igual esa pregunta, o sea, esa reflexión que me hago,
intento hacerla siempre desde la desesencialización de creer que tienen una propia voz, porque esa propia voz la crearía yo en el caso de que yo la pudiera escribir. No es que ellas la posean en sí mismas, o esa es inaccesible si es que la tuvieron, ¿cierto? Pero justamente el ejemplo de cuando ellas en la invitación ponen su cuerpo, se autorretratan, y eso es escandaloso. Yo creo que se puede escribir acerca de eso, no me dio la reflexión como para hacerlo, pero claro, esa es la manera, como subvertir las pocas fuentes que tenemos, leer en reversa, dice Ranajit Guha, como volver a leerlas y darles como subvertir las fuentes. Y creo que ese ejemplo es el mejor, y también pensaba como de qué manera el baile en sí mismo es una resistencia en ese contexto, que es autorizado por otros también, y de qué manera esa invitación en que sale su cara es desautorizada por los varones, y por eso es escandalosa. Pero claro, se podría escribir un montón y no fui capaz. Gracias. Y yo estaba así. Concéntrate, Cristian. Ya, mi pregunta va también para Araucaria, reconocer que es súper apasionante la temática. A mí me tocó así bordearla un poquito desde los estudios, particularmente que hice desde la danza, del cuerpo danzante. Entonces, dos preguntitas, dos cosas que me quedaron dando vuelta con respecto a esta división que hay entre la bailadora y la cantora. ¿Por qué es necesario dividirlo? Me surgió esa pregunta, si probablemente para ellos no era un tema, si eran una cosa, adscribirse a una cosa o la otra, sino que como práctica cultural se dan naturalmente las dos, y en su origen a lo mejor quizás después con el desarrollo como disciplinar desde la música, los estudios en musicología, la danza, se separan, pero en su origen para ellos no era, a lo mejor probablemente no era un tema. Creo, no sé, es una reflexión que quedamos dando vuelta. A lo mejor hay un desarrollo de tu investigación que apunta hacia ese lado. Ese es por una parte. Y lo otro es el cuerpo, como tú lo planteas, cuerpo popular que se visibiliza, y ese traspaso a la escena. ¿Qué pasa me queda la duda lo podemos ver a través de los relatos, las descripciones que hay, ya sea positivas o críticas o negativas, pero al mismo tiempo yo creo que hay un cuerpo que se adaptó a una escena y también adopta lenguajes que son propios de esa escena, en este caso de las óperas en donde participaron ellas. Entonces, mirando desde el punto de vista desde la puesta en escena, desde el cuerpo, cómo adopta esos lenguajes también, y cómo a partir de ahí se generaron esos comentarios, tanto positivos como negativos, no sé si se entiende, que agradaron probablemente porque adoptaron ciertas formas escénicas. No sé, eso como que puede ser una de las formas de responder a esos cuestionamientos. Esas dos cositas. ¿Está relacionado al tema, Rodrigo? Vale, entonces hacemos el bombardeo completo. Gracias a toda la mesa, pero yo quisiera hacer una intervención para sugerir al trabajo de Araucaria un par de cosas. Yo encuentro que es muy rico el modo en que tú te aproximas a ese momento, porque mi sugerencia va en que confluyen demasiadas cosas que son muy importantes en lo que hoy día conocemos como folclore. Aunque aparezca como muy lejano, yo creo que ahí está la raíz de una institucionalización, de una forma, digamos, desde
la élite a considerar lo popular. Entonces, el tema que tú instalas a mí me parece que es realmente importante porque mi sugerencia va más bien en plantear lo siguiente. En ese mismo momento estaba la pequeña sociedad chilena de la élite instalando, digamos, la referencia a un arte escénico. Y el Teatro Municipal era el lugar, ¿no?, donde concurría esa élite. Y en ese lugar entonces se demarcó ese sesgo entre un canto que no era el popular, que era el de la ópera, y el popular. Y confluyeron en algún momento, como señaló Daniela, y concurrieron cantantes que tenían una equivalencia, digamos, en edad, etcétera, yo calculo, que son dos famosísimas cantantes que llegaron con la compañía de Rafael Pantanelli, que fue la primera compañía profesional que se instaló acá y que generó una locura en los jóvenes, ¿no?, con estas cantantes hermosas y que cantaban como las sirenas, como dice la prensa en la época, que habían escuchado de niños de la sirena y ahí estaban, ¿no? Entonces ellas son Corinda Corradi de Pantanelli, esposa digamos, del empresario que era el director de la compañía, y Teresa Rossi. Y la locura que desatan, yo creo que sería una forma interesante de ver al contraluz cómo mujeres, desde la mirada de hombres, aparecen representadas ahí, una misma locura, ¿no?, en una erotización que se permitía ahí como una especie de modernización de las costumbres década del 40 en este Santiago chiquitito. Y yo creo que eso daría un poco para ver cómo la élite discrimina, ¿no?, de mujeres que son cantantes de ópera y otras que no lo son. Y lo que señala Daniela me parece importante, porque en esa estructura del espectáculo de la época, el baile no estaba al mismo rango del canto. La Corradi, por ejemplo, era famosa porque además de ser cantante se la asociaba como a esta capacidad de ser actriz, ¿no? Y ella no bailaba, ¿no? Entonces bailaban otras mujeres, ¿no? Entonces a mí me parece que es importante el caso de las hermanas Pinilla porque rompieron las fronteras y se instalaron en esa situación. Bueno, es una sugerencia porque es un trabajo que yo creo que tiene como un potencial extraordinario de eso. Y felicitaciones a todos. Sí, yo quisiera, es que va exactamente enganchado en la misma línea, pero quisiera tomar la hebra que propone Gabriel, a propósito de esta estética del folclore como una hermenéutica del habitar, pero mi pregunta va a la mesa completa, digamos, que tiene que ver con algo que tengo la impresión que desde ayer da vuelta en las distintas presentaciones, que es esta relación compleja, a ratos tirante, entre la forma, digamos, disculpen, voy a decir alguna burrada seguro, pero la forma inserta en el pueblo, por decirlo de alguna manera, y la forma espectáculo. Yo tengo la impresión de que ahí hay un tránsito que nos ha estado dando vuelta todo el rato, y lo hemos abordado de distintas maneras. Entonces, tengo la impresión de que, por ejemplo, en el énfasis que pone Camila, se construye una oposición que no calza exacto, pero mi guata me dice que hay alguna forma de relación entre lo horizontal y lo vertical, por ejemplo. Y empezamos a jugar con polaridades y con una cierta tendencia que tenemos los seres humanos, parece que a establecer como estructuras, digamos, organizadas, digamos. Entonces, en un lado está todo lo algo y en el otro lado está todo lo otro, digamos. Y tengo la impresión de que hay algo que se nos está enredando y necesitamos clarificarlo. Entonces, mi pregunta es, ¿habrá manera de hacerse cargo de esta noción de hermenéutica, digamos, de posicionarse en esta hermenéutica del habitar para reflexionar cada uno a partir de sus propios objetos entre esta tensión entre digamos, esta práctica en el pueblo versus esta práctica en el escenario, por decirlo de una manera
me arriesgo a decir simplona. Muchas gracias. Vamos a dejar aquí el bombardeo. Ya. Gracias, Rodrigo, por tu sugerencia. Siento que es muy fértil como esa posibilidad de encontrar como la otredad de esta espinilla, y me queda pendiente. Y bueno, yo en realidad lo que hice con la dicotomía cantora-bailarina, lo que quise hacer era decir que en las fuentes no estaba claro porque se les relega a esa opacidad narrativa, más que yo como posicionarme desde un lugar porque no lo sé, porque no tengo el acceso a esa información. Entonces, como mi pregunta, esa como dicotomía fue para eso, como para dar cuenta de que están en la penumbra aún, porque algunos dicen que son cantoras y otras bailarinas. Y claro, también lo que quería decir respecto de la corporalidad era que hay como una disrupción, o sea, como que el cuerpo de ellas encarnan en sí mismas una disrupción, tanto en las novelas como en la historiografía. Y no sé cómo más responderte porque no, pero me encantaron tus preguntas y me hacen como darle una vuelta al tema de la cantora y la bailarina, que yo también la asumí como una dicotomía y que me parece como muy interesante pensar que no es así. Así que gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, voy a partir desde otro lado. Ocurre precisamente desde la filosofía en Chile que estas temáticas no han sido como plenamente abordadas o no hay tanta literatura a la que podamos acceder. Y en mi experiencia personal como estudiante de pregrado me encontré con esta, bueno, sigo siendo estudiante de pregrado, pero me encontré con la obra de Fidel Sepúlveda. Y la propuesta de una hermenéutica del habitar es más bien una lectura que he ido realizando a lo largo del tiempo de esta estética del folclore. Y creo que ese posicionamiento viene a partir no tan solo de la identificación de la obra folclórica, sino que de los modos de relación que se instituyen dentro de la sociedad y que afectan los modos de la producción folclórica. Creo desde mis lecturas que cuando hablamos de folclore, como dejándolo así quietito folclore, y desde las lecturas de Fidel Sepúlveda y esa pequeña definición que hace Margot Loyola en el texto que les comenté, que tenemos que referirnos directamente a aquella obra comunitaria que se realiza en la comunidad con algún fin específico. Sea un ritual, sea una fiesta, sea sea lo que sea necesario para poder constituir los contenidos culturales de la sociedad. Desde ahí propongo también leerlo desde un término que es alemán, que es el que propone Gadamer, que aparece dentro de las lecturas de Fidel Sepúlveda, que es el de Überlieferung, no sé cómo se pronuncia en alemán, Überlieferung, si es que quieres escribirlo, que se opone con el de Tradition, en alemán también. Ocupa las dos palabras para referirse distintamente a tradición en español. Tradition sería como simplemente aquellas contenidos culturales que se sostienen en el tiempo, pero Überlieferung serían aquellas que se transmiten como contenidos necesarios para el sostenimiento de la comunidad. Y desde ahí podríamos empezar a leer quizá como esta diferencia entre lo que es folclore en escenario y lo que es folclore como propio de la comunidad habitada. Eso creo que podría ser una forma de responder a tu pregunta. Yo puedo comentar también un poco sobre este tema de bueno, que comenta Araucaria sobre la opacidad narrativa de las fuentes, que creo yo que es también común a toda fuente histórica e incluso oral, ¿no? Es decir, no es privativa de fuentes que hablen sobre mujeres, como tampoco la falta de voces inherente a las mujeres, aunque sí hay diferencial, pero quiero decir que en toda fuente histórica los historiadores nos enfrentamos a esa falta de voz, ¿no? Y a nosotros tener que construir o imaginar esa voz.
Entonces, ahí yo creo que lo único con lo que podemos trabajar es con la subjetividad de quien inscribió esa fuente, ¿no es cierto? En este caso tú, por supuesto, estás hablando de la mirada masculina, porque hay más fuentes inscritas por varones que por mujeres, ¿no es cierto? Y cómo inscriben la voz o el baile o el cuerpo de esas mujeres o el sonido, pero lo mismo ocurre también, por ejemplo, con los cuerpos indígenas, con las voces indígenas, en esta estructura, digamos, ¿no?, de poderes diferenciales. Entonces yo creo que ese problema y lo mismo con lo oral, es decir, cuando no porque yo hable con David Aniñir y él me cuente cosas, no dejo de sospechar, ¿no?, de lo que me está diciendo, ¿no?, o de las motivaciones o de la subjetividad subyacente a lo que me está diciendo, ¿no? Yo creo que también es eso, un problema de hermenéutica, ¿no?, de interpretación, ante qué fuente, ante qué evidencia estamos confrontados, ¿no?, para hacer una lectura de un universo mayor a la fuente. Eso quería comentar. ¿Ahora? Ya. Bueno, yo también quería responder ahí a lo que comentaba. Yo creo que las formas de organización evidentemente tienen mixturas, ¿no? No se trata de que acá es así y allá es así. No sé, estamos intentando hacer esto, pero nos vamos hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados. Vamos haciendo un camino que tiene matices y que va en desarrollo. Y en estas formas tampoco, claro, satanizar o idealizar una de las dos, ¿cierto? Aunque una de ellas implica necesariamente una violencia hacia otros, en este caso desde donde yo estoy hablando es hacia las mujeres, porque estamos hablando de las mujeres, pero no hemos hablado, por ejemplo, de las disidencias integrándose a las tradiciones, o no sé, o los pueblos migrantes también. ¿Cachai? Entonces, y creo que cuando se habla también como de la estética del folclore, que por ahí decía que era la representación del arte de vivir, ahí se me vuelve a conectar porque en el fondo lo que yo acabo de presentar responde, por ejemplo, a las demandas sociales, a la forma que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Entonces responde a las demandas de igualdad, y agregando un poquito a lo que había hablado, lo que me había preguntado antes me pasa que estas demandas de igualdad no son solamente desde las ruedas, desde las tradiciones, sino que son transversales. O sea, de los que yo les contaba recién sobre lo que hicimos en la Universidad de Chile, por ejemplo, las académicas, las personas del público, todas estaban emocionadísimas, porque no era nuestro problema, era lo que todas vivimos, desde todos nuestros lugares, desde la academia, desde el arte, desde los trabajos, desde las familias. Claro, y esa es una forma de vivir que se está cuestionando y que se pone en el escenario y en las tradiciones también. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, a los presentadores, presentadoras, por una muy instructiva y entretenida mesa. Y quería invitarlos antes de terminar para las siguientes actividades del Congreso, del encuentro. En la tarde va a haber un concierto didáctico y después hay una conferencia de la doctora Laura Jordán. Así que lo invito a seguir participando. Muchas gracias. Sí.